Mm, ok, listo. Este era el chat del partida LOL, ¿verdad? ¿Ah? Ese era el de la partida LOL, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Jodiendo, de que me Ah, equivoqué. ya. Ah, sí, ya, ya, sí, fijo. Sí, vamos a ver las mejores formas, cómo tirar una partida de 5 maneras. Eh, bueno, ya la vez pasada, ¿verdad? Ya habíamos visto un toque lo que era eh, Machine Learning y más o menos qué significaba. Repasando así un toquecito, que era más o menos que tenemos, ¿verdad? Un conjunto de datos, los pasamos por ciertos algoritmos y ellos tratan de adaptarse de la mejor manera a ciertos criterios, que eso es lo que vamos a ver, qué son esos criterios y qué son esas adaptaciones que se pueden hacer para aprender. Hay tres tipos como importantes, que está digamos, en la forma más general, está los supervisados, que básicamente nosotros tenemos un resultado. Entonces, agarramos nuestros datos y tenemos que tratar de predecir un resultado muy específico, ya sea como un precio, ya sea, no sé, la energía de una ciudad, cuánto gasto va a ser algo no sé, de una computadora o de servidores. Todos esos son números específicos. Por ejemplo, ¿verdad? Clasificar un gato, el perro en una imagen, ese tipo de cosas es supervisado porque le estamos diciendo, vea, aquí hay un gato, vea, aquí hay un perro, o vea, en esta situación el precio subió en esta situación y entonces vamos a predecir si el precio sube o el precio baja dado eso. Entonces siempre tenemos una respuesta. El, el no supervisado, hay varios tipos, pero es básicamente que nosotros no estamos tratando de dar ninguna respuesta. Son procesamientos que se hacen sobre la data, dados ciertos criterios, pero no estamos tratando de predecir nada. Ahí vamos a ver que hay cosas como para agrupar la data que se parece mucho, eso se utiliza para ciertos tipos de análisis. También, por ejemplo, para detectar ciertos tipos como anomalías, como por ejemplo, tenemos muchos datos y queremos ver si alguno de esos datos pues sale de los patrones regulares que ya tenemos entre los datos. Son cosas no supervisadas porque nosotros no sabemos exactamente cuáles son esos, sino que tratamos de encontrar esos patrones o hacer esas cosas dada la data. Y está Reinforcement Learning, que es un toque diferente, eh, es un toque más como... eh, es como un juego, es normalmente como un agente que está ahí caminando en un ambiente, trata de hacer ciertas acciones y da cierta cantidad de acciones. Nosotros le decimos, vea, sí, esto es un buen punto, es una buena manera. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno. Pero esos son como los tres tipos más importantes, ¿verdad? Tenemos un objetivo, tenemos cosas que podemos aprender de la data sin pensar en objetivo, y también tenemos una forma de aprender como explorando el, un ambiente que nosotros vamos a programar, o lo que sea, que ya ahorita vamos a ver ejemplos o qué significa eso. Entonces, el primero que vamos a ver, ¿verdad? Supervisados es, como estaba diciendo, uno puede predecir un número. Una regresión es cuando usted trata de predecir un número que es continuo, por ejemplo, un precio que puede ser 990.5, puede ser 995, puede ser cosas así. Una edad, por ejemplo, que usted trate de hacer una regresión de cuál es la edad de alguien dado ciertos datos, entonces trata de predecir la edad de sus usuarios, algo así, o predecir si es hombre, si es mujer. Todo eso sería una regresión. También, por ejemplo, están aquí, yo puse algunos ejemplos, como por ejemplo la estimación de la demanda de productos, ¿verdad? Una empresa tiene todo lo que es un historial de sus productos, de cuándo se vendieron, las fechas en las que se vendieron, todo eso se puede meter en un modelo y tratar de predecir cuándo la demanda va a subir, cuándo la demanda va a bajar. Ya el modelo puede tomar en cuenta muchas variables que usted no puede tomar en cuenta, como el seasonality, bueno, el como que en noviembre hay más gastos o ese tipo de cosas. Hay cosas que pasan de acuerdo a cambios cíclicos. Eso pasa mucho en cosas de demanda de productos o demanda de energías. Eh, Después, la evaluación, por ejemplo, del riesgo de crédito. Usted podría predecir cuánto es un número que usted le da a una persona, dado a que usted sabe usted sabe, tiene un montón de escenarios, un banco tiene un montón de escenarios donde
se dieron cuenta cuáles fueron todas las acciones de un usuario y entonces pueden unirlas y dar un número dado a que ellos saben cómo fueron los resultados de las personas en el pasado. El análisis de tendencia de mercados igual es parecido a lo de los productos. Y, por ejemplo, esta es una interesante que se utiliza mucho para los que trabajan como en cosas de DevOps o cosas así, o backend. Cuando usted podría tomar las métricas, ¿verdad? En el tiempo de sus servidores y hacer lo mismo parecido a lo que se hace como una demanda de productos, tratar de hacer una regresión en donde en donde usted trata de predecir un valor, ¿verdad? Objetivo que es continuo, que es, por ejemplo, puede predecir cuánta carga dado un número es que usted tiene que ponerle. Entonces, tal vez en las tardes tiene que subir su carga y todo eso lo puede ver, o sea, la cantidad de servidores que usted tiene que tener disponibles. Y esos cálculos son bastante difíciles de hacer, entonces se pueden hacer, por ejemplo, con regresiones de modelos. No sé, de aquí, dado eso, si a alguien se le ocurre como alguno, dado los como lo que trabajan o algo así, que quieran comentar y qué datos tienen, tal vez, si alguien tiene algún ejemplo que se le ocurre. Vamos. Bueno, Pero, vamos, yo lo que sí he visto, por ejemplo, disculpa, yo lo que sí he visto, por ejemplo, dale, es en ese no. tema de carga de servidores, man. No sé qué modelo usan aquí, pero digamos, la gente ahora de Kubernetes ya está metiendo mucho asuntos de inteligencia artificial y la idea es que a futuro toda esta vara de escalamiento no tenga Ujú, que ser como eh, dicho por nosotros, digamos, no que tú tengas que sí, fijarle al sistema cómo que escalar, sino que el sistema lo pueda vaya predecir, aprendiendo digamos. propiamente, vaya Y, aprendiendo desde cómo ha sido anteriormente las cargas y los tiempos. y de hecho lo hacen porque la idea es poder también consumir menos electricidad, más que estos sistemas de inteligencia artificial que también requieren mucha electricidad. Entonces, como usar la carga adecuada, pero que el sistema se encargue de eso y con eso bajar el consumo eléctrico, de hecho. Ujú, sí, exacto, porque son demasiadas variables. Normalmente uno ahorita trabaja ese problema, uno viendo las métricas, haciendo pruebas de estrés, viendo uno que si se pasaron ciertas cosas, Exactamente. uno hace un montón de condiciones y la idea es que dado ese montón de números que podría tener él, un modelo se puede cargar. Lo de cuál modelo, pues es probable que sea algo que use time series, o sea, es data en el tiempo, pero hay muchas cosas que se pueden tratar de hacer, desde regresiones lineales, cosas muy básicas, hasta cosas como de redes neuronales o así, depende de cuántos datos tenga usted, entonces eso depende mucho. Ya habrá que ver también qué está utilizando, por ejemplo, que no sabía eso estaba bueno, de Kubernetes. Mae, Sí, sí, lo están haciendo. De hecho, un proyecto muy típico para regresiones es el de predicción de inventarios, mae, también. Ajá, sí, sí, usted puede tratar de ver cuánto tiene que comprar de algún producto, por ejemplo, McDonald's y esas cosas, fijo, tienen que utilizar inteligencia artificial en gran Sí. parte de la predicción de cuánta carne va a comprar para una semana, para un mes, para cuántos gastos van a hacer todo eso de fijo. Ujú. Amazon, Sí, Walmart es el ujú, que sí, Walmart utiliza también. un sistema de predicción de inventarios también interesante. Ok. Eh, entonces, esos eran ejemplos, ¿verdad? Y ahora aquí podemos ver que hay, bueno, hay muchos tipos de regresiones. Los tipos de regresiones dependen de las relaciones entre los valores de entrada, ya sea las métricas, ya sea lo que sea que usted tenga de entrada, los datos de sus usuarios, los precios o todo lo que usted tenga, y la variable que usted quiera predecir. Pues esas relaciones, si son lineales, por ejemplo, usted podría hacer una relación lineal básica que, que es como esta que está aquí en X. O, por ejemplo, digamos, aquí este ejemplo me gustó porque se ven, uno tiene estos datos inicialmente y uno tiene que tratar de buscar un modelo que trate de ajustarse a esa línea. Uno podría estar tentado a utilizar una línea que parece buena en realidad, pero pueden haber, por ejemplo, una polinomial que tiene una curvita un poco más así y podría ajustarse más. Entonces, habría que ver sus datos, que de hecho, bueno, una de las cosas que tal vez llegamos a ver ahorita es como por lo menos ver en la gráfica y podamos ver cómo en Python podemos hacer un plot así y ver los datos de nosotros graficados, por lo menos para que uno pueda entender, porque una de las primeras cosas que uno tiene que hacer en un trabajo de Machine Learning es
ir a explorar sus datos y ver cuáles son las relaciones, cuáles son las distribuciones de sus datos iniciales y cuáles son las relaciones entre los datos y lo que tiene. No puede ir solo a ponerlo en un modelo y esperar a ver que funcione, porque tal vez no es lineal, tal vez es polinomial o tal vez ni siquiera es lineal y tiene una relación tan rara que ocupa otro modelo, tal vez un árbol de decisiones o otra cosa así. Eh, alguien se le está metiendo un audio ahí, un sonido bastante raro. No sé quién será. Ver, Eh, que ya. Bueno, no sé si suena así. ¿Quién es? No sé. me Bueno. parece que es Fernando. Ok, bueno, ahí por si alguien, para que revisen. Por ahí. Otro tipo, ¿verdad? Son las clasificaciones que en lugar de estar nosotros haciendo una predicción de un valor continuo, ¿verdad? Como estos, ya estamos haciendo una predicción, por ejemplo, de sí o no, que es una predicción binaria, o una predicción de gato, perro, otro animal, no sé, en una imagen. Aquí puse, por ejemplo, hay un dataset que, bueno, hay un montón de datasets en Internet que uno puede utilizar, por ejemplo, con imágenes para detectar cáncer. Eso es una de las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, reconocimiento de spam en correos electrónicos. Ahí, básicamente, un agente como Google, por ejemplo, puede agarrar todo lo que las personas marcaron como spam y tomar esa información de esos emails y pasarla junto con emails que son normales y tratar de hacer una clasificación de que, bueno, ya están marcados como spam, entonces son spam y versus no spam. Ahí hay algo interesante, por ejemplo, hay problemas que vamos a ver que tienen mucho imbalance de data, o sea, que es que por ejemplo, en spam versus no spam, ¿verdad? La mayoría de datos no son spam, entonces es como un 90-1 y entonces hay cosas que uno puede hacer, que vamos a ver, para poder tratar de nivelar o para tratar de que eso no sea un problema en su modelo, porque eso es algo que normalmente la data tiene que estar nivelada o se tiene que tomar ciertas acciones. Eh, Clientes potenciales, por ejemplo, usted podría tener una serie de datos y decir, bueno, estos clientes sí compraron o no compraron, ya eso es una clasificación, entonces usted puede agarrar sus datos iniciales de ese cliente para esas acciones y decir que si compró o no compró, entonces usted podría predecir que esta persona podría comprar este producto dado a que hizo algo muy parecido a lo que han hecho en el pasado, eso es algo que se puede hacer. Otra que me pareció muy interesante fue una página que yo vi que se llama Security Scoreboard. Ellos crawlean Internet básicamente y guardan un montón de información de los APIs y de un montón de cosas que están expuestas en Internet. Y dado que hay empresas que ya que les entraron y les pusieron, bueno, fueron atacados por malware o ciertas cosas, entonces ellos pueden detectar características de esas personas, bueno, de esas páginas, y hacer un modelo que detecte entonces para el futuro cuáles páginas de las que están ahorita pueden ser atacadas, dado a que estas páginas anteriormente fueron atacadas y tenían estas características en las configuraciones, en demás cosas, porque uno podría ir a mapear todas las condiciones, pero es bastante difícil. Entonces podría incluso agarrar todas las condiciones y hacer un modelo que trate de predecir eso. Eh, hay, hay cosas como, por ejemplo, se le llama extracción de conocimiento. Uno podría agarrar, por ejemplo, en texto, hacer un modelo que se encargue solo de encontrar cosas que son como, llamémosle conocimiento, como por ejemplo que busques que dónde están las cédulas, que dónde hay direcciones en el texto, que dónde hay nombres, que dónde hay números de seguro social, que dónde hay información que deberían, porque por ejemplo hay modelos que se encargan de agarrar información que puede ser privada, por ejemplo, cuentas de bancos, barras de seguro social, cosas así, que se puedan ahí, keys privados, y entonces normalmente los documentos pasan por ahí y trata de borrar eso o de tratar de decir que mira que hay alguna información sensible que está pasando o simplemente para extraer de ese texto, eso es extracción de conocimiento. También está, por ejemplo, en imágenes. En imágenes están ya lo que son como segmentación y detección de objetos, que es que, bueno, detección de objetos está como esta que se ve aquí, que es una cajita normalmente alrededor de un objeto y dice que ahí hay algo. De hecho, no es tan, ¿cómo se llama? Tan precisa porque dice es una caja. Entonces, es solo para poder detectar que ahí hay cosas,
de eso, con eso se puede utilizar para, por ejemplo, clasificar la imagen o hacer cosas sobre la imagen. Y está segmentación, que es el que vemos en la derecha, que eso es más relacionado como cuando, por ejemplo, estos modelos que tratan de, bueno, que manejan los carros autónomos, ellos tienen que hacer segmentación de imágenes porque ellos no pueden hacer estos cuadritos, simplemente. Ellos tienen que saber exactamente cuál es el relieve de ese carro, exactamente que ahí hay una persona y que no es un cuadrito. Entonces, todo eso es supervisado. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en cuestión de las cajitas, hay gente que va a tener que llegar y agarrar y decir, de aquí a aquí están estos objetos. Y entonces la llenan de un montón de imágenes que personas llegaron y clasificaron las imágenes ahí en un cuadrito y él aprende eso. En el otro es igual, de hecho, en el de extracción, en detección de objetos, que se llama segmentation, ese lo que uno le pasa es como una serie de píxeles y con eso es que aprenden. La verdad no sé bien cómo funciona, pero ellos lo que le hacen es pasar literalmente esta serie de píxeles para que después aprenda a determinar esos píxeles por sí solo. Y lo que predice es eso, es una serie de píxeles. Ahí le va a tirar un montón de objetos y le va a tirar la forma con los píxeles y eso es lo que el modelo estaría haciendo. Pues están los modelos generativos. Los modelos generativos son como más tiene una arquitectura más interesante y de hecho no es un solo modelo, normalmente se basa en dos modelos juntos. Estos dos modelos trabajan en conjunto, que está el generador, que es que básicamente desde el río aleatorio, él está tratando de hacer algo que en su momento no sabe qué es, él trata de hacerlo de la mejor manera. Y el discriminador va a tratar de determinar si lo que él está haciendo es real o si comparado con un dato real que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Entonces, ese generador, si usted lo hace todas las veces, le va a decir cada tiro, como vean, no se parece a la imagen. Trate de corregirlo de esta manera. Entonces, él va a ir a corregir de ciertas cosas para tratar de que se parezca un toque más a lo que está generando. Entonces, lo que usted termina es que si usted lo hace varias veces, el generador, cada vez que el discriminador le dice, no, vea, eso me parece muy falso, entonces él va de alguna manera, que eso ya es algo más matemático, que es el backpropagation, le dice, ya, ok, estas son las cosas que usted tiene que cambiar para mejorar la generación de imágenes. De hecho, de esta manera, como funciona el texto, bueno, GPT, BERT, Stable Diffusion, que son los de generar imágenes, que de hecho eso de diffusion es eso, que comienzan como con cierto ruido y ellos tratan literalmente de tratar de ese ruido solo convertirlo en algo que parece real y así es como tratan de hacer, así es como se generan estos que generan imágenes, que generan texto, que por eso se llaman generativos, porque es eso, lo que tratan de aprender es como generar algo y lo hacen de esta manera, con esta arquitectura. Aquí, bueno, aquí me parece una cosa súper interesante que yo no sé si han visto, que de hecho, bueno, voy a ponerle un toquecito. Si ahí vieron ¿cómo se llama? Los videos, pero estos videos son hechos por esa inteligencia artificial Sora, que es de OpenAI, que es generativa, pero es de videos. Y algo que estaba viendo en un podcast muy interesante sobre esto era que hablaba que ya cuando ya es video y cuando ya es como algo así, de esta manera, él no solo está aprendiendo como hacer una imagen, está aprendiendo las relaciones que hay de fondo, porque tiene que aprender a hacer las partículas del agua, tiene que aprender a hacer los movimientos, de alguna manera implícita está esa información en ese modelo. Entonces era el MAE de OpenAI que estaba hablando en ese podcast y decía que eso es como básicamente más bien como tratando de emular, de simular como la realidad. Entonces ellos dicen que en realidad es como un simulador de realidad, lo cual me parece bastante interesante y ya sus niveles de generación están demasiado, demasiado volados. Ok, esos eran ¿verdad? Los supervisados. Que bueno, vimos varios tipos. Ahora, no supervisados. Aquí hay uno que es bueno, el más típico para empezar, que es el clustering. Clustering es, voy a tratar de agrupar mis datos, mis observaciones, ya sea mis observaciones de logs, ya sea mis observaciones del clima, ya sea mis observaciones de lo que sea que usted tenga en su problema,
las quiero ya no basadas en un resultado. O sea, no le estamos diciendo que las agrupe por precio o que las agrupe porque sí son de cierta manera, no. Solo quiero ver que estén parecidos. Ahora, ¿qué significa que sean parecidos o que estén cerca en el espacio? Es algo que uno tiene que definir como data scientist o machine learning engineer. Tiene que decir qué es lo que significan sus datos, una fórmula que diga que esos dos datos se parecen. Entonces, bueno, hay ya cosas como la distancia normal que uno calcularía en cualquier punto, que eso se ve en álgebra lineal. Entonces, eso es como la más básica. Y si están cerca en el espacio, pues están cerca, pero no necesariamente es así. A veces solo es que sean parecidos y tienen una regla, por ejemplo, el texto. El texto usted no lo puede solo calcular como la distancia geométrica normal de dos vectores que representen texto. Porque, por ejemplo, un vector de un texto pequeño puede ser mucho más pequeño, va a ser mucho más pequeño que de un texto grande. Entonces, distancia geométrica, pues no tiene mucho sentido. Entonces, hay otras distancias. Entonces, hay como tipos de medidas que uno puede determinar. Por ejemplo, esta que se utiliza para el texto es compararlos por el ángulo del vector. Entonces ya a usted no le importa la distancia ni el tamaño del vector, sino que los compara por el ángulo. Entonces aquí hay diferentes algoritmos. De hecho, esta imagen es directamente de Scikit-learn, que es el que vamos a utilizar. Tiene todos esos algoritmos disponibles. Y aquí muestra, por ejemplo, que aquí, bueno, tiene datos en el espacio y de cómo después de que usted lo pasó por el clustering, él los está agrupando de cierta manera. Ahora, esto, ¿por qué usted decidiría una u otra manera para determinar cuál clustering hacer? Pues ya tendría que ver cómo funciona cada uno de los clustering, porque cada uno tiene sus formas de agrupar los datos y de llegar y decir, ok, voy a ir empezando haciendo grupitos pequeños y después voy haciendo los más grandes. O simplemente agarro grupos muy grandes y los voy a ir reacomodando. Entonces, cada uno tiene sus formas de hacerlo y cada uno tiene sus ventajas y sus pros, depende de lo que uno esté haciendo. Tipos como importantes es, por ejemplo, usted podría hacer subgrupos, que de hecho aquí tal vez es mucho más fácil de verlo. Uno podría, por ejemplo, tener un montón de datos de genes o de especies o de cosas así que estén en grupos y que esos grupos estén en subgrupos. Entonces deberían encontrar cosas parecidas y agruparlas entre otros grupos entre grupos parecidos. Entonces hay data que es inherentemente jerárquica. Entonces, el algoritmo podría aprender a buscar los patrones y agruparlos de la manera en que realmente estén parecidos a esos datos, que bueno, ya ahí habría que ver, ¿verdad? Lo que es parecido. Eh, Hay otros, por ejemplo, que se basan en la densidad, que es, voy a ir a buscar grupos de puntos en mis datos que estén muy juntos. Entonces, tal vez usted quiera separar y encontrar como grupos muy cercanos y que estén todos juntos, tal vez porque sus datos son cosas espaciales, o sea, de puntos en el espacio. Entonces, de verdad usted quiere buscar, no sé, que estén muy cerca en el espacio, o puede buscar tal vez imágenes si son píxeles. Entonces, quiera buscar, por ejemplo, el borde de los píxeles. Entonces, la densidad del color, la diferencia entre la densidad de los colores le va a permitir que el algoritmo determine cómo dividir la imagen. Entonces va a encontrar, por ejemplo, los bordes de ciertas imágenes, dado a que él va a buscar la diferencia entre puntos densos y no densos. Y aquí, bueno, aquí ya habría que entrar, ¿verdad? En cada uno de los clustering, pero eso es lo importante, que lo que hace es como agruparlos y hay diferentes tipos de condiciones para esto. Esto en su momento lo vamos a ver, pero ya eso es como un toque más adelante. Bueno, ejemplos como de clustering. Hay, por ejemplo, segmentación de clientes, que es que, bueno, yo llego y quiero tal vez hacer directamente targetear, bueno, enviarle publicidad muy específica a alguien. Entonces, lo que puedo hacer es agrupar a mis clientes y decir, vea, este tipo de clientes les gusta este tipo de cosas, porque no necesariamente es por edad, tal vez es una combinación de cosas, ya es los de cierta edad junto con los que también compraron este tipo de cosas o así, entonces tal vez a ellos sí les gustan los zapatos de cierta manera. Todos esos patrones deberían de estar dados a que usted tiene quién compró, quién no compró, o simplemente
puede simplemente tratar de encontrar patrones para ver si hay algo que usted pueda encontrar ahí de valor, ¿verdad? También, por ejemplo, está clustering de documentos similares. Usted podría pasar toda esa información de documentos igual a números, a vectores, y tratar de agruparlos de cierta manera. Como dije, no, bueno, con la distancia, probablemente el angular, entonces qué tan cerca estén como por su ángulo, entonces ellos significa que esos textos están cerca. Y eso también lo vamos a ver en un momento. El genético, que ya lo vimos, y también, bueno, los geográficos son inherentemente así. Por ejemplo, usted tiene un montón tal vez de mediciones en todo el mundo de usuarios y cosas así. Entonces, tal vez quiere ver en dónde son los puntos en donde interactúan más en bases geográficas. Entonces, literalmente podría meter los puntos geográficos y tratar de hacer clustering dado a esos puntos de latitud y longitud en un espacio. El de detección de anomalías, que fue uno de los que también comenté al comienzo, hay dos conceptos importantes normalmente aquí, que es outlier y anomalía. Un outlier normalmente es un dato que está muy fuera de la escala. Por ejemplo, que la temperatura siempre esté alrededor de, bueno, en realidad iba a ser una temperatura, pero la edad esté alrededor de los 20 o una cosa así, y usted comienza a ver que hay dos puntos, hay dos datos que tienen edades de 70. Entonces, esos son outliers que probablemente vayan a generar problemas cuando usted trate de sacar un promedio o cosas así, porque entonces le va a mover el promedio hacia arriba o hacia abajo, depende de dónde estén esos puntos que se salen de la escala. Ahora, no necesariamente todas las anomalías son outliers. Una anomalía puede ser números normales, puede ser que sí, que todavía estaba el de, o sea, decía 20 su medición, o sea, es muy parecida a la media, pero tiene otros valores, tiene una combinación de valores en esa medición que no tienen sentido. Tal vez estas personas de 20 nunca compraron ciertas cosas y entonces ahí usted va a encontrar una anomalía porque esta persona se sale tanto de la escala teniendo ciertas, ¿cómo se llama? Patrones. Entonces, ahí es la diferencia entre un valor que esté simplemente muy alto o muy bajo, dependiendo a lo que usted tiene en las mediciones regulares, o una combinación de valores en la medición que juntas, pues no tiene mucho sentido. Tal vez, por ejemplo, esté midiendo temperatura y humedad, y en ese lugar, pues siempre que hay alta temperatura hay baja humedad. Entonces, si es al revés, probablemente esté pasando algo en las mediciones, entonces podría ser una anomalía en sus datos. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para detección de fraude también, no necesariamente marcándolo como fraude o no, sino que encontrando incluso anomalías en cómo un cliente en el banco está manejando sus datos en sus cuentas o así, y eso podría ser una detección de fraude porque hay movimientos que son raros. Aquí también igual, en cuestión de métricas y logs, también es lo mismo. Usted podría meter todas esas métricas y todos los logs de los servidores y tratar de encontrar puntos en donde los valores en conjunto pues no tienen mucho sentido. Entonces, eso también se podría hacer. Hay uno en AWS muy interesante que es un modelo de IP de AWS que lo que hace es que, por ejemplo, usted puede poner cuáles son las IPs que ha utilizado su cliente, sus usuarios, para loguearse. Entonces, cuando llegue una IP que parece muy rara con respecto a las anteriores y con un lugar muy raro o cosas así, él va a detectar una anomalía, entonces es un detector de anomalías, y entonces usted podría enviar como que ese login que va a hacer ese usuario es inseguro y entonces tratar de ponerle un doble factor. Entonces, eso es una de las cosas, una de las utilidades que tiene eso, por ejemplo. Mm. Hay otro importante también, que es reducción de dimensiones. Bueno, ¿qué es una dimensión? Primero que todo, la dimensión son las mediciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este ejemplo de la temperatura y ¿cómo se llama? La humedad, cada una de esas es una dimensión. Entonces, usted va a tener la dimensión donde se mide la temperatura, la dimensión donde se mide la humedad, la dimensión donde se mide la altura, tal vez, y demás, la temperatura percibida o todo lo que usted pueda medir ahí. Cada una de esas mediciones que usted pueda tener en una observación es una dimensión. Entonces, su problema siempre va a tener la cantidad de dimensiones de la cantidad de datos, de tipos de datos que usted tenga. Edad, no sé,
clics, no sé, tiempo en el que hizo el clic, todo eso es información que van a las dimensiones. Ahora, hay algoritmos que tal vez nuestras dimensiones en nuestro problema es muy grande. Entonces, por diferentes razones, vamos a poder aplicar un algoritmo que lo que hace es reducirlo y entonces a usted le da menos dimensiones que ya no son esas iniciales, pero igual conserva mucho de la información inicial mediante un proceso matemático que él utiliza para poder hacer esa transformación. En ese algoritmo, entonces usted le permite, por ejemplo, agarrar un problema que tiene 100.000 dimensiones y decirle, démelo en 3 dimensiones, y entonces, ¿qué gana con eso? Por ejemplo, que usted podría visualizarlo. Usted podría llegar y decirle ahora un problema que tenía 100 dimensiones, que usted no lo puede graficar, porque eso no se puede graficar, no tiene sentido para nosotros, y convertirlo en 3 dimensiones, y entonces ya ahora sí, cada observación solo tiene 3 dimensiones. Ahí hay que hacer el salto de fe de que el proceso matemático funciona así. ¿No? Básicamente es un proceso que trata de buscar números lineales para hacer una transformación y aún así mantener la forma de los datos iniciales, pero en menos dimensiones, cual es bastante interesante. También, por ejemplo, se puede utilizar porque simplemente su algoritmo tiene 11.000 dimensiones y usted lo quiere de 1.000, y entonces eso le va a ayudar a que a mejorar el entrenamiento probablemente, porque si no ocuparía más recursos y cosas así, y es bastante lo que usted todavía conserva de información, incluso pasándolo por ese algoritmo. Y también, bueno, como eso encuentra una forma de expresar esas dimensiones iniciales en menos dimensiones que expliquen todavía eso, lo que puede pasar es que usted puede utilizar esos resultados de ese algoritmo y tratar de analizarlo a ver si encuentra algún patrón ahí, que eso, bueno, en cuestión de investigación científica también se puede utilizar. Reinforcement Learning, este es más como un juego. Básicamente usted tiene un agente que anda, ¿verdad?, recorriendo un ambiente. Por ejemplo, podría ser un bot que esté haciendo trading, por ejemplo, y entonces él llega y pasa el tiempo y decide ciertas cosas, dado la información que él tenga, y entonces usted le puede decir cada cierto tiempo, como, vea, sí, ganamos plata con esas decisiones que usted tomó, entonces sí, fue una buena decisión. Entonces usted toma varias decisiones y después le va diciendo a él como que fue una buena o una mala decisión, de acuerdo a un score. Por ejemplo, en videojuegos sería el score del videojuego, la vida o algo así, los puntos que usted lleva. En trading podría ser la cantidad de dinero que a usted le quedan en el wallet, dígame. ¿Qué? ¿Es que? Yo, creo que me están hablando. Pueden mutear eso, por favor. Está bueno, no lo he muteado, pero está videojuegos, que es como el score, también puede utilizarlo en robótica. Por ejemplo, si usted se pone a pensar cómo hacen en robótica para poder hacer que un robot agarre algo o camine, no es necesariamente que se programa diciéndole como, vea, mueva una pierna, mueva la otra, eso sí se hace en robots más sencillos, pero entre más complejidad haya sobre esos movimientos, la inteligencia artificial entra y cobra mucho más sentido, porque ya tenemos, por ejemplo, el agarre de una mano lleva muy específico la forma de lo que usted vaya a agarrar y la fuerza de lo que usted vaya a agarrar, y determinar todas esas variables programáticamente es bastante difícil. Entonces se hace poniendo al robot a hacer de eso mismo 1.000 veces y diciéndole, vea, usted no lo hizo lo que yo quería, no lo agarró y no lo movió a donde lo quería mover, no caminó hasta donde tenía que caminar. Entonces esos son los refuerzos. Aquí hay un dilema, que es el tiempo de la recompensa, que es, por ejemplo, el ejemplo del ajedrez es el que me gusta más en ese sentido. Por ejemplo, usted quiere hacer un modelo que juegue muy bien al ajedrez. Y entonces usted decide, bueno, hacerlo con Reinforcement Learning. Llega y dice que el ambiente, bueno, el bot es el agente, está peleando, está jugando contra alguien. Y el ambiente, pues, es las piezas que usted puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que
por ejemplo, en ajedrez, ¿en qué momento le puede decir usted a la gente que hizo una buena o una mala acción? Porque si usted solo movió una pieza, no es necesariamente una buena o una mala acción en ese momento. Tiene que dejar que pasen cierta una cantidad de acciones para que usted llegue y diga, ah, vea, sí, no, ese movimiento fue bueno o fue malo, porque no vea todo lo que usted hizo y vea lo que quedamos. Así es como aprenden eso. Entonces, ahí el dilema está en que es, y por eso es como bastante difícil utilizar Reinforcement Learning. Uno de los dilemas fuertes es en qué momento le doy la recompensa. Si se lo doy a cada rato, puede ser que incluso le esté metiendo ruido al problema o simplemente sea demasiado caro porque la simulación necesite millones de veces de hacerlo, o espero a que pase cierto tiempo, pero tal vez ya ha pasado tanto tiempo desde la primera decisión que realmente se pierde el por qué yo hice bien algo y el por qué la recompensa realmente, o sea, entonces cuesta más aprender. Ese dilema de encontrar en qué momento le doy yo la recompensa después de cierta cantidad de decisiones es una de las cosas que hace complejo el reinforcement learning. Esto normalmente se maneja con redes neuronales igual. Entonces, cuando uno le da la recompensa, lo que en realidad pasa es que es como una red neuronal con supervisada. Entonces ya él sabe cuál es el score y trata de corregir la red neuronal dado a que entonces estas situaciones mejoren dadas a las decisiones que tomó. Esos son, yo diría que el gran, como en general casi todo lo que hay de Machine Learning, eso es casi todos los tipos de algoritmos. Ya hay lo que hay que andar es más o menos en qué algoritmo hay para cada uno de esos tipos de regresiones, para cada uno de esos tipos de clasificaciones, para reducir la dimensionalidad, para hacer todo ese tipo de cosas. Hay tipos de algoritmos y vamos ahí a ver algunos más adelante. Ya en esta parte, me gustaría un toque más ver cómo, bueno, no sé si hay alguien que quiere hacer un comentario o algo así también. Si tienen algo que decir o si tienen alguna duda o algo así. Si quieren comentar solo algo que se les vino a la mente. Mae, yo antes vi ahí algo vacilón que nunca había visto cuando estaba hablando de los clusters, las primeras Sí. líneas, como un arrollado, ¿Cómo fue? nunca que cuando usted estaba hablando de los clusters antes, Ajá. mae, que nunca había visto los primeros que eran como unos arrollados. Siempre había visto como agrupados, como diferente, pero nunca había visto así como arrollados. Esos primeros dos filas, digamos. Sí, estas aquí, como estos tipos de... Sí, bueno, Ajá. lo interesante de esto es eso, que de hecho, bueno, una de las cosas que eso que usted está diciendo me da para decir algo. Una de las cosas por las que es bueno esto es que aquí lo estamos viendo en dos dimensiones, ¿verdad? Pero ya en no sé cuántas dimensiones que hay ahí, realmente agrupar eso es demasiado difícil. Para eso, ahí es donde entran en juego estos algoritmos, porque ya estas formas pierden sentido ya cuando usted realmente lo hace en datos que tienen, no sé, 100 dimensiones. Entonces, por eso es que es bastante útil este tipo de cosas. Tras de eso, bueno, nosotros estamos viendo como una, bueno, como geometría euclidiana, que es así, que nosotros podemos trazar líneas y así, es bastante intuitiva. Pero hay otro tipo de geometría que también entran en clustering, que son dificilísimos de visualizar y que son bastante útiles, que son también no lineales y cosas así. También eso, que hay data que es muy fácil, por ejemplo, hay data que usted podría solo dividir con una línea y si usted lo ve así tan fácil, probablemente solo ocupe un modelo lineal que trate de hacer una división y no necesariamente ocupe un clustering. Eso es algo también interesante. Bueno, una típica arquitectura de Machine Learning va a llevar, normalmente lleva un stream de datos que ya ahí entran aplicaciones como Kafka o Kinesis. Yo las otras no las he usado, por eso estoy hablando de esas dos, que son las que realmente yo conozco. Aquí al parecer están estas de Google, creo, y de Azure, que yo no he trabajado con esas plataformas. Esta con AWS sí la he visto. Estos son servicios que se encargan de que, por ejemplo, si usted está agarrando muchos clics de usuarios en vivo, por ejemplo, o no sé, actualizaciones en vivo de cosas que hacen sus usuarios, o que hacen robots, o que hacen el Internet of Things, que ya ahora tienen, no sé, data del reloj,
del celular y de todas estas cosas, es un montón de data que entra cada rato. Eso normalmente lleva un programa siempre enfrente porque usted no puede solo poner sus datos y mandarlos a las bases de datos de un solo, porque probablemente las va a recargar. Entonces ellos manejan ese flujo de datos, para eso se encargan, que son de streaming. Después está, por ejemplo, Spark, que es un buen software si quieren añadir al currículum, si quieren agarrar por el lado de Machine Learning. Lo que hace, y bacán, lo que hace es que, por ejemplo, hay momentos en los que usted va a tener que agarrar un montón de datos y aplicarle transformaciones, limpiar tal vez los datos, tal vez cambiarle los nombres a ciertas columnas, tal vez, no sé, combinar ciertas columnas porque porque su problema lo requiere y usted tiene, no sé, demasiados datos. Apache Spark lo que se encarga es que de forma distribuida, él puede hacer esas transformaciones de datos, lo cual lo hace bastante bueno para lo que es Big Data. Después está, esto es algo que, bueno, ahorita últimamente he estado estudiando, está bastante interesante. MLflow se encarga de lo que es, normalmente uno ya en el trabajo va a llegar y bueno, va a haber alguien que se encargue de hacer experimentos. Esos experimentos tienen que estar registrados en algún lado para que quede el registro de que, no sé, decirle a su jefe, hice experimentos de estos y quedaron aquí. Esos son los parámetros que utilizaron y todas las cosas, cierta información del modelo. Y entonces todo el mundo podría trabajar con eso. Por eso es necesario tener ese tracking. Una vez que usted ya decidió que esos modelos están, que digamos que ya hay un entrenamiento que salió bien, que tienen métricas o nos dan los números que nosotros queremos, entonces ya lo podemos registrar de manera que ya lo podemos utilizar como una versión oficial de ese modelo y ya de ahí movernos. Esto normalmente trabaja con Dockers, entonces normalmente es ponerlo en un Docker eh, en donde va a haber un servidor o algo de Python que agarre el request y lo pase con el paquete de Python y lo mande ahí y haga la predicción y lo devuelva como un servidor normal. Esto, MLflow, por si lo quieren ver, tiene acceso a, bueno, tiene compatibilidad con un montón de cosas para poder, por ejemplo, servir esos modelos en SageMaker, que de hecho tal vez cambiemos ciertas cosas sobre eso porque me gustaría tal vez hacerlo con Kubernetes en lugar de con SageMaker. Él permite hacerlo con Kubernetes también, por ejemplo, subir, digamos, ya usted tiene el modelo registrado, lo tiene, ya usted lo entrenó, tiene los parámetros que son, hizo el Docker, lo registró, dice que es la versión 3 del modelo tal, ya super chulo, y ahora si lo quiero deployar al ambiente de Cuba donde está Kubernetes. Eso se puede hacer con MLflow o lo quiero deployar ya a SageMaker. ¿Qué es lo que va a haber ahí? Ya va a haber, por ejemplo, Kubernetes, va a haber un servidor, él utiliza una cosa que se llama Kserve, es una librería ya ahí que sirve para eso, para ya automatizar todo el deploy a Kubernetes, y eso solo le dice como deploy ahí a Kubernetes, y va a ser un pod, va a hacer todo lo necesario para poner ese modelo, y ya queda ahí un servidor que usted puede hacerle un request. O en SageMaker, que es lo mismo, al final termina en un endpoint, en un recurso de AWS, usted ya lo puede acceder ahí por un URL y pedirle las cosas, que al final termina siendo un Docker en un EC2. Y también tiene para otras estos Databricks, ese es el de Google, y todo esto se puede manejar por acá. Entonces, para lo que es MLOps, que es todo lo que es DevOps, pero para Machine Learning, esa herramienta es bastante útil. En el día a día, ya cuando el proyecto esté como dando vueltas y constantemente, estos son más o menos los pasos que se hacen y aquí está bastante bien dividido como quién hace cada cosa. Aquí se ve, por ejemplo, que aquí entra el Data Engineer, Data Preparation, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, todo aquí donde vemos esto, un Data Engineer entraría en todo lo que es esto, Streaming, Ingest, Spark. Aquí probablemente necesite ya cosas de arquitectura y ya otro tipo de cosas. Entonces, todo esto es el Data Engineer. Hasta este punto, esta data queda preparada. De hecho, he visto mucho como que el Data Engineer está combinado con el Machine Learning Engineer y en medio está el Data Scientist, pero también están separados, también están cargos para solo data engineer y para la parte de machine learning.
Aquí se ve el Data Engineer, ¿verdad? Data Preparation, que es todo eso, lo de la ingestión de datos, que los streams, que lleguen a las bases a las bases de datos que tienen que ser, que se consuman de la manera que tengan que ser, que lleguen rápido, pero que no saturen los sistemas, todo ese tipo de cosas, la data en tiempo real, todo eso tiene que estar ahí, las métricas de esa data, todo tiene que ser un Data Engineer. Ya una vez que esa data está ya guardada en las bases de datos, ya llega alguien y dice, bueno, ok, ¿qué queremos hacer con eso, verdad? Entonces, depende del problema que quieran resolver o que tengan en mano el negocio. Ya ahí entonces van a ver el exploratory data analysis, que es ir a ver como, por ejemplo, los gráficos básicos, un histograma, un gráfico de X versus Y, para ver las relaciones de las variables de entrada con las variables de salida, para ver, por ejemplo, como vimos antes, si son relaciones lineales o si son relaciones polinomiales, para ver qué modelos vamos a utilizar, porque si usted utiliza un modelo que no es el adecuado para los datos, definitivamente no va a servir. Igual también hay un montón de cosas que se pueden hacer de por medio de que si usted quiere utilizar, por ejemplo, una típica, que usted quiere utilizar un modelo lineal, pero su data no es lineal. Hay cosas que uno puede aplicar a esos datos para volverlo lineal y que sea ya apto para su, para el modelo que usted quiere utilizar. Está la parte Feature Engineering, que ahorita vamos a ver cuáles son más o menos los pasos que hay, que es la parte en donde, bueno, ya exploramos datos y así. Tal vez necesitamos nuevos datos, tal vez necesitamos combinar los datos que ya tenemos, porque, eh, por ejemplo tenemos datos sobre casas en algún lugar específico. Entonces queremos predecir el precio de esas casas. Digamos que tenemos el precio de la casa, ¿verdad? Tenemos el precio de la casa por un lado y tenemos la cantidad de cuartos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos dos datos se mueven muy parecido y eso no les sirve a muchos modelos. Entonces, eso es un problema en muchos modelos. Entonces, ahí va a llegar el ingenio de alguien y va a llegar y decir, ok, tal vez los podamos combinar y decir, ¿qué tal si lo hacemos en una sola dimensión, un solo feature, que diga cuánto es el precio por cuarto? Porque el precio y el del cuarto y el precio de la casa y el número de cuartos normalmente va amarrado a la mano. Suben la cantidad de cuartos, sube el precio. Entonces, eso no le gusta a ciertos modelos y no los podría combinar en una sola. Eso es una de las cosas que usted podría hacer. Hay otro montón de cosas, por ejemplo, la transformación, estas que son para volver los datos lineales, eso es otra de las cosas que usted podría hacer. Después ya está el modelo de entrenamiento, que eso es ya el data scientist llegando y diciendo, ok, voy a utilizar estos modelos, voy a hacer 10 experimentos con 10 modelos diferentes, con parámetros así, lo voy a dejar corriendo y todo eso se guarda, como vimos, por ejemplo, podría utilizar MLflow y ahí se van a guardar, usted podría decir experimento 1, y entonces ahí se va a guardar todas las corridas de todos los modelos que se corrieron en su experimento y usted va a poder, por ejemplo, ordenarlos por cuál fue el que tuvo mejor eficiencia de acuerdo a alguna métrica suya o puede ordenarlos por ciertas cosas, puede compararlos simplemente. Hay ciertas cosas que puede hacer. Una vez que su modelo, digamos que ya el data scientist dice, bueno, ya la verdad este modelo está bastante bueno, lo podemos mover ya a producción, lo podemos mover ya o tal vez a un ambiente de pruebas. Entonces ahí es donde entra el ML Engineer, porque entonces ocupamos hacer todo el resto de partes, que es tenemos que hacer agarrar el tracking, que bueno, ya ahí están guardados. Ya tenemos que entonces empaquetarlos en un Docker, tenemos que ir a ponerlos o en Kubernetes o en SageMaker, tenemos que ir a hacer un Jenkins, tal vez, para los que conocen eso, que es como para automatizar ese proceso, darle un clic y decir, bueno, voy a mandar este modelo, la versión tal, a QA, y todo eso que es ejecutar los comandos de MLflow con Kubernetes, todo eso se automatiza por detrás. Eso es lo que tendría que hacer un ML Engineer. Por ejemplo, también tendría que medir, por ejemplo, la escalabilidad de su modelo. Igual que cualquier microservicio, API o lo que sea que usted tenga, eh, usted va a tener que determinar la CPU por el cual usted tenga que, por ejemplo, tener, no sé, 3 servidores. Entonces, si ya en promedio los 3 servidores que tienen un modelo cada uno están en 80%, tal vez debería levantar otro. Entonces, todo eso es igual que como cualquier escalabilidad de cualquier sistema normal, que todo eso lo tiene que hacer un ML engineer. Y el monitoreo, por ejemplo, digamos, un modelo ya puede estar en producción, ¿verdad? Todo bien, está funcionando, lleva unos días funcionando, pero pueden pasar ciertas cosas. Puede pasar, por ejemplo, que su modelo ya no esté actualizado
que tal vez lo ocupe reentrenar, entonces tiene que llevar ciertas métricas para poder determinar si ya es un buen momento de reentrenarlo y hacer el trigger de eso, o lo puede reentrenar cada cierto tiempo, es otra de las técnicas también, que usted ya sabe cada cuánto tiempo tiene que reentrenarlo, pero igual ocupa monitoreo de todo lo que son las métricas, de los datos que están entrando para las predicciones, porque tal vez incluso los datos con los que se están haciendo las predicciones ya no son los mismos con los que se estaban haciendo antes, entonces significa que los usuarios de ese modelo ya están cambiando tal vez la forma en la que están interactuando con el modelo y entonces habría que reentrenarlo o repensar el modelo también. Entonces todo eso se monitorea. En SageMaker, por ejemplo, uno podría poner alertas directamente para el data drift, que es eso, que es que él revisa los inputs de sus usuarios y revisa si son parecidos a los inputs que usted utilizó durante un tiempo en el entrenamiento y si no, entonces significa que algo está cambiando con respecto a los datos. Eso se llama un drift y esas son cosas que se tienen que monitorear. Aquí la parte eso me gusta como este dibujito porque en MLflow, por ejemplo, un experimento que yo estaba diciendo, ¿verdad? Alguien llega y corre un modelo y se guardan ciertos datos. ¿Qué son esos datos? Los parámetros que se utilizó para correr ese modelo, para entrenarlo, porque si hay parámetros, las métricas que son resultados que tuvieron ese modelo ya entrenado, dado a que no sé qué tan cerca pegó los precios de su entrenamiento, o cuántos gatos y cuántos de perros hay y cuántos pegó de cada uno. Entonces usted saca ahí un número y saca una métrica. Entonces, pues depende, incluso los de clustering tienen métricas, por ejemplo, usted podría preguntar, ¿los clusters que quedaron hechos son bastante nivelados? ¿Son muy densos? ¿O hay métricas para un montón de cosas que usted podría utilizar dados sus datos y decir si fue un buen agrupamiento o no fue un buen agrupamiento? Los artifacts, que es que cuando usted entrena un modelo, una red neuronal, un árbol de decisión, una regresión lineal, lo que sea, al final se guarda un archivo serializado en algún lado que usted puede volverlo a cargar y utilizarlo como un servidor y cargar el modelo. Esos son los artifacts, que igual en AWS, en todos lados se llama igual, es la data, bueno, como un file que genera un modelo ya entrenado para que usted lo pueda cargar en otra computadora, por ejemplo, y volver ya a correrlo ahí. Metadata, información ahí que usted puede poner, por ejemplo, cuando uno corre un modelo, uno tiene gráficos que están relacionados directamente a los datos, tal vez usted sacó unos gráficos de X y Y y unos histogramas ahí para poder ver cuánta cantidad bueno, la distribución de los números que entraron, y usted quisiera guardarlo para después, cuando usted lo quiere revisar, ver cuáles eran esos gráficos que estaban para ese entrenamiento específico. Entonces, esos también se guardan aquí en MLflow, que tiene un servidor que aquí se llama Tracking Server, y es donde usted llega y lo conecta ahí con Python, que probablemente es por donde voy a entrar en lugar de entrarle directamente a SageMaker, que era como pensaba, es con este MLflow que está bastante interesante y se lo piden bastante. Y ya que uno puede mover directamente al Kubernetes que uno quiera, al de producción o al que sea, y ya ir moviendo los modelos. Aquí entramos ya a una parte bastante más de machine learning, de los primeros pasos que uno debería hacer cuando uno ya decidió tal vez que sus datos son los que va a utilizar, por lo menos los iniciales, y ya tiene su objetivo, ya sabe que va a hacer un clúster o que va a buscar una regresión de algún tipo o va a buscar una clasificación de algún tipo o quiero visualizarlo, entonces voy a aplicar una reducción de dimensiones. Ya usted ya tiene que haber decidido todo eso en este punto y entonces ya ahora sí puede llegar y trabajar en lo que es una de las primeras cosas que uno ya realmente hace, aparte de visualizar los datos, que ahorita lo vamos a ver, hay un par de gráficas, que es, bueno, outliers. Como dije al comienzo, ¿verdad? Están esos números que en las mediciones tal vez puede pasar, por ejemplo, que usted tenga un robot, bueno, no sé, un aparato midiendo la temperatura y dice, se descompuso y te está dando mediciones totalmente fuera de la escala y eso es un outlier que uno debería de decidir en muchos casos si los va a remover o si los va a cambiar por unos valores máximos donde diga, no, bueno, el máximo es 30 y si se pasa eso le ponemos 30 cerrado y listo. Esa es una de las opciones. Y hay otras diferentes que de hecho, bueno, depende de cómo esté, tal vez podamos verlo de los outliers ya en Python. Imputación, que es que, bueno, pues en inglés, igual que lo segundo.
en sus datos pueden haber, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, su máquina o lo que sea que está registrando los datos se descompuso durante unas horas. Entonces, los datos tal vez de temperatura durante unas mediciones no están. Entonces, ¿qué hace usted con eso? ¿Bota del todo esas observaciones, aunque tenga humedad y tenga todas las otras tres? ¿O qué hace? Entonces, normalmente no se botan esos valores. Normalmente se hacen imputaciones, que es que voy a tratar de rellenar esos valores utilizando alguna técnica para encontrar cuál valor pudo haber sido uno bueno, para que todavía no me joda las predicciones, pero pueda utilizar el resto de la información que está ahí, que probablemente sea más valiosa, poniéndole tal vez un promedio para rellenar eso de todo el dataset. Es como la opción más fácil, pero ya ahí podríamos ver que hay otras técnicas que más avanzadas para poder rellenar esos valores. Hay transformaciones numéricas. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, sus datos son exponenciales. Entonces, usted quiere tal vez aplicar una regresión lineal, porque es un modelo bastante simple. Uno podría simplemente aplicar una función logarítmica a esos datos, a ese dato específico que es exponencial, y lo que va a hacer es que esos datos se van a quedar más lineales y aún así le van a servir y aún así conservan la información inicial. Entonces, esa transformación son cosas que usted puede hacer inicialmente a sus datos para que entonces usted lo pueda reutilizar, ya utilizar en ciertos modelos, o simplemente porque tal vez es una mejor forma de exponer sus datos. Ya ahí tendría que analizarlo. La creación de nuevas características, que eso es como el ejemplo que puse antes. En el momento que, por ejemplo, usted combine dos dimensiones en una sola, tal vez las divida como el precio entre la cantidad de cuartos y eso sea ahora uno solo. Eso es parte de lo que uno hace procesando los datos. Tal vez porque se parecen mucho, tal vez porque simplemente la combinación de esos dos juntos no necesariamente se tiene que parecer, puede ser que esa combinación sea información buena que uno pueda tener, y en muchos casos que hay que tener cuidado porque uno le puede dar demasiada información y hacer que el modelo realmente no generalice. En muchos casos agregar ciertas relaciones de más, incluso de los datos iniciales, le ayuda al modelo a entender relaciones que de otra manera no hubiera entendido. Entonces, en muchos casos es bueno agregar algunas características nuevas que son combinaciones de las que usted ya tiene inicialmente. En el manejo de data no balanceada, ahí hay diferentes técnicas para, por ejemplo, uno podría agarrar, digamos que tengo fotos de perros y tengo fotos de gatos, pero solo tengo 100 fotos de perros y 10 fotos de gatos. Entonces, yo podría hacer diferentes cosas ahí, hay diferentes técnicas, pero una de las cosas que podría hacer, por ejemplo, es crear artificialmente fotos de gatos dado a los que ya tengo y tratar de crear algunos parecidos que no sean los mismos, y entonces como que inflo la data de manera sintética. Puedo hacer, por ejemplo, lo que es aumento de datos, que es, por ejemplo, si tuviera imágenes, si son imágenes, que es lo más fácil de pensar ahí, podría rotarlas, podría aplicarle un montón de transformaciones normales, un filtro que se vea como borroso, un filtro que le quite la mitad de la imagen, no sé, cosas así, que entonces es como sus datos iniciales, pero están aumentados con ciertas transformaciones aleatorias y que aún conserva la información inicial. Entonces, eso podría hacerse. Está el categorical encoding, que es que, por ejemplo, usted puede tener entre sus datos que si su cliente es un hombre o una mujer. Lo que pasa es que usted no puede poner hombre y mujer la palabra ahí. Tendría que poner algún tipo de número. Entonces, por ejemplo, categorical encoding sería poner un 0 o un 1. Entonces, podría poner un 0 para alguno y un 1 para el otro, y entonces ya lo convertí en un número. Entonces, ese es el categorical encoding, es poner datos categóricos, pero ahora en números. Ahí también hay diferentes maneras, porque en algunos casos, por ejemplo, si usted los convierte, digamos que yo tengo tres cosas, no sé, 3 lugares eh, que están en mi dataset, porque tengo datos de 3 lugares. Entonces, San José, Alajuela y Heredia. Si los convierto simplemente, por ejemplo, en que Heredia es 1, San José es 2 y el otro es 3, lo que pasa es que el sistema va a entender que hay un orden, que 1 es más bajo que 2 y que 2 es más bajo que 3. En el sentido que sus características o sea, sigan eso, por ejemplo, malo, bueno y medio,
usted las podría convertir en así, porque sí tiene sentido el orden, pero los lugares no tiene sentido convertirlos en 1, 2 y 3. Entonces, hay otras maneras de convertirlos, más que solo convertirlos en números en códigos, así, por ejemplo, que también que se pueden aplicar. Y lo último es que hay técnicas, ya usted tiene, no sé, tiene 1000 features ya de los que usted creó, de los que aumentó, de los que usted hizo categóricos, todas estas cosas. Usted los tiene ya todos juntos. Aún así, usted puede filtrar qué tan buenos son algunos, porque, por ejemplo, tal vez algunos de esos datos no aporten mucha información. Tal vez, por ejemplo, si un dato siempre está muy cerca de cero y nunca se mueve ni para arriba ni para abajo, o siempre está cerca de un número específico, pues no tiene un valor predictivo. Entonces, por ejemplo, esa varianza es uno de los criterios que usted puede decir, pero no, eso, ese, la verdad, quítelo, porque más bien hace bulla. Es una de las cosas que uno podría hacer. Hay técnicas para poder seleccionar estos, porque a veces usted puede hacerlo, eso, como darle un score a una característica y decir, vea, usted tiene un 3 porque sí, es muy variable. Bueno, hay otros criterios que se pueden ver, pero también hay otras formas, por ejemplo, que es, usted puede agarrar un modelo y decir, bueno, lo voy a entrenar con 3 características de estas y veo cómo me dio. Y ahora lo entreno con la cuarta que no lo entrené. Entonces veo cómo me dio. ¿Me ayudó o no me ayudó a predecir mejor el modelo? Entonces, ese tipo de juego es otra de las cosas que uno puede hacer cuando uno quiere seleccionar las mejores características para poder entrar a su, ¿cómo se llama? A su modelo. Ahora, bueno, ya eso es como lo de la teoría que yo tenía. Y si todavía quieren quedarse, aquí tengo un ejemplo de algo que ya es utilizar una librería. Bueno, de hecho me gustaría, si primero ver un toque esto, que aquí, esto quería ver esto. Ya viendo esto, ¿verdad? Ya viendo que existe, por ejemplo, clasificación, regresión, clustering, dimensionalidad de reducción y todas estas cosas que hablamos de preprocesamiento, selección de cómo seleccionar el mejor modelo, se parecen mucho a estos cuadritos, estos 4 cuadritos que están acá, porque son básicamente el core de todo lo que es Machine Learning. Aquí ya este es el paquete que vamos a utilizar y aquí pueden ver, por ejemplo, que usted, scikit-learn, y por ejemplo, usted entra aquí a clasificación y va a tener los modelos lineales, los modelos cuadráticos, hay otros tipos de regresiones, eh, por ejemplo, regresión, bueno, aquí tiene otros, aquí clustering, aquí se ven, por ejemplo, aquí agarré la imagen que tenía ahí, estas son la imagen que tiene para demostrar ahí diferentes tipos de clusters. Esto es la página aquí donde yo me he leído casi todo lo que yo sé con respecto a estos algoritmos. Entonces, sí es para que le echen un ojo cuando ya quieran trabajar ahí por ustedes solos. Ahora, no sé si tienen ahí eso para correr código, si quieren ver eso. Y, y con eso, para poder hacer un ejemplillo de lo que quería ver es que podemos ver ahí un toquecito cómo hacer unos gráficos y ver como una primer técnica para lo que es como eliminar los outliers de la data, que sería el de hoy. No sé si lo están corriendo o si lo van a correr o algo así, porque ya eso tal vez me gustaría, bueno, que sí, tal vez que entren ahí y les voy a mandar para los que quieran eh, Ese fue el link que está el, mandando ahora el chat, ¿verdad? No, les voy a mandar un link aquí al chat. Sí, ese sí. Ajá, ese que yo mandé es eso. Y lo otro que voy a mandar dónde voy a mandar los comandos que yo voy ejecutando, para que los vayan ejecutando ahí si quieren. Ok, vamos a ver no sé dónde está. Mae, Joshua, ¿puede mandarlo al grupo? Es que no sé aquí dónde está el diablos, está el grupo, mae. El En el link que chat. yo le mandé. Sí, ya lo mando. De hecho, bueno, voy a entrar aquí desde cero para que vean cómo funciona esto. Uno entra aquí a Colab y le va a abrir algo así.
tienen cuenta de Google. Y nada más le dan nuevo cuaderno. Le dan nuevo cuaderno y ahí ya pueden tirar código. Nada más copian el código aquí y le dan control enter y de hecho si quieren, si alguien ya entró, puede copiar esto y tratar. Ahí está en el documento de, de Word. Escucha, mae. ¿Sí? Ahora sí. Este, bueno. Mira la vara ahí, es que mae, no estaba viendo porque estaba viendo la vara del link que mandó Joshua. Ajá, entran a ese link, ahí voy a estar copiando los comandos y Ajá. entran a Google Colab y lo voy a abrir otra vez aquí para que vean. Digamos, yo entro aquí Colab, entro acá, le dan nuevo cuaderno y ya. Y entra. Me avisan si alguno pudo entrar por lo menos para... Ay, Me avisan mae. ahí cuando alguno pueda, para saber que se puede por lo menos. Vale, ahí un par de minutos, voy a tomar agua. Aquí, ¿quiénes han trabajado con Python o algo así? O más bien, ¿quiénes no han trabajado con Python? Yo no he trabajado con Python. Yo tampoco. Y bueno, los que dicen que no, también me gustaría saber, bueno, ya fue lo sé, pero ¿saben Program? ¿Saben algún tipo de programa? ¿O están ahí igual aprendiendo? Igual no es necesario, solo es como para saber. Hace años Ah, he yo, llevado C Sharp. digamos, yo trabajo más al lado de DevOps, pero igual Python lo he usado mucho para más que todo temas de scripting y demás. Sí, Pues, sí, estoy familiarizado, nomás que ok. no, digamos, ya manejo de clases y eso, ya sí no he No, entrado no, como y no, mucho y en no esa se área. ocupa, no se ocupa, solo literalmente es importar unas, ¿cómo se llaman? Unas librerías y llamar una función de esa librería, básicamente, es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer ninguna clase ni tal vez alguna funcioncilla en su momento, pero nada más. Ok. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos, yo estoy en el Colab, Ajá. tengo, Eh, copie ¿qué tengo? lo que... Ah, bueno, ya, digamos, Hay, entrando al Colab, para hacerlo hay ahí un otra vez, tal vez. código, yo entro a Google, pero nada más veo una parte, son unos imports. No sé si Ajá, estoy. sí, es que voy poniéndolo poco a poco. Solo, Ah, solo, ok, solo, listo, solo listo, tengo, listo, listo. ajá, solo Ya está decía eso. que raro, nada ¿Sabes? más veo Ajá. los imports, mae, ¿qué hago Ahí, con eso? ahí pueden copiar eso, lo pegan en una celda de estos, que bueno, no sé si alguien ha trabajado con eso, pero permite esos Jupyter Notebooks, que es que le Ah, permite interactuar con Python ahí en vivo y entonces mantener, por ejemplo, una variable que usted, digamos, correcto. que usted crea aquí, no sé, A igual a 2, le da control enter y este que aquí le da A y entonces le va a salir 2 aquí. Entonces todo esto se va manteniendo el estado y es muy chido porque le permite también tirar gráficos aquí con el mismo código y eso es una de las cosas que más me gusta de trabajar de esto ahí. Entonces sirve mucho para scriptear pero con datos donde usted pueda estar revisando el data, bueno, la matriz de sus datos, de sus observaciones, o puede hacer gráficos de eso y puede estar haciendo ahí. Aparte de que, bueno, ahí todo está hecho en Python, entonces también casi todo está en Python. Ahí, bueno, para ir adelantando esta parte, son
tres librerías que vamos a utilizar específicamente ahorita. No, de hecho, sí, yo creo que el pandas aquí no está. No, esta no. Son dos. Esta no. La de pandas no es necesaria. Vamos a utilizar NumPy y Matplotlib. Estas dos son, ya vamos a ver, por ejemplo, NumPy es una librería que se encarga de hacer más eficiente y de darle otro sentido a lo que son listas. Por ejemplo, uno podría declarar una lista aquí, ¿verdad? 1, 2, 3. Y eso es una lista de Python. Pero uno podría, por ejemplo, hacer un NumPy. Esto es un array, pero directamente de NumPy. Lo que pasa con esto es que este wrapper de esto es mucho más eficiente y le permite hacer cosas que no se pueden hacer en las de Python. Por ejemplo, hacer A más A. Aquí bueno, no sé, yo creo que funciona diferente. No, ese no es un buen ejemplo. Voy a bajar ahí. Le permite hacer cosas diferentes. Por ejemplo, aquí yo puedo llegar y decirle, por ejemplo, un punto Ahí min. está asignando a ambos, ¿verdad? Entonces el array de Python ya no existe. Sí. Por eso es que le funcionó el ejemplo de Amazon. Sí, ya. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Tiene razón. Eso fue lo que pasó. Ajá, a ver. Sí, es cierto. Gracias. De hecho, bueno, lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, si uno trata de sumar bueno, este dato no está. Si uno trata de sumar dos arrays aquí, lo que le va a dar es la concatenación de los dos. En cambio, por ejemplo, en NumPy, si yo llego y lo sumo, lo que me va a dar es la suma uno por uno. O sea, va a sumar el primero con el primero, el segundo con el segundo. Esa es una de las cosas que cambia, por ejemplo. Y ahí tiene otros comportamientos diferentes. Por ejemplo, esto, que yo le puedo decir punto .min, y entonces me va a dar la media de todos los números que están ahí, o le puedo decir punto .mode. Bueno, mode creo que no está aquí. Puedo decirle a.std, que vamos a ver aquí una cosa, que es la desviación estándar. Un concepto aquí, que de hecho lo voy a ver de un solo. Bueno, primero esto, que es un outlier, ¿verdad? Ya lo vimos, y hay diferentes técnicas. Entonces, tenemos que la que vamos a utilizar es la primera, que es, vamos a asignarle un score, que ahorita vamos a ver por qué es el z-score y qué es lo que significa. Y dado a ciertos parámetros lo vamos a filtrar si se sale de cierta escala, y ahorita lo vamos a ver por qué. Está, por ejemplo, normalización, que es ponerle un mínimo y un máximo. Entonces, digamos que todos sus números tienen que encajar entre 0 y 1. Sigue habiendo esa distancia, pero como está entre 0 y 1, en cuestión numérica está mucho más cerca, entonces tiene menos efecto. Eso es una de las cosas que se pueden hacer. Otra de las cosas que se pueden hacer es una transformación logarítmica, por ejemplo, que es que esa transformación, de hecho lo podemos ver ahorita rápido, hace que números que están como muy dispersos y uno muy arriba, después queden como muy cerca y entonces incluso ya se pueden utilizar porque ya no parece que está tan lejos, entonces ya no tiene tanto efecto en distanciar la escala en la que se está trabajando. Y también se puede detectar como una anomalía también. En algunos casos sí hace match lo que es una anomalía con un outlier. Entonces usted podría tratar de detectar outliers dado a un algoritmo que detecta anomalías también. Es una de las formas que se puede hacer. Aquí, este es digamos, como la base matemática del Z-score. Es que, bueno, hay dos conceptos que tenemos, que es el promedio, que eso lo conocemos todos, que es, tenemos una serie de números, lo sumamos todos y lo dividimos entre la cantidad de números y vemos cuál es la media. Eso es uno de los problemas, por ejemplo, que si hay un número que se sale demasiado de la escala, ese promedio, ¿verdad? Se va a mover hacia donde esté el número que se sale de la escala, lo cual nos hace como salirnos de los datos regulares del problema, y a nosotros no nos interesa ir a hacer predicciones de los casos edges, de los casos que se salen de la escala. Nos interesa la mayoría de predicciones o la mayoría del comportamiento general que tenga el sistema. Entonces, bueno, está el promedio. La desviación estándar es por cada número que tengo, le resto el promedio. ¿Por qué? Entonces, ¿qué voy a determinar yo con eso? Voy a determinar cuál es la distancia entre el promedio y cualquier número. Entonces, voy
voy a tomar todas esas distancias y las voy a sumar, bueno, en este caso al cuadrado, para que tengan todavía más efecto. Y entonces, ¿qué es lo que mide eso? Bueno, y lo di entre n, ¿qué es lo que mide eso? Que es cuál es la distancia más o menos promedio que hay de sus datos a la media. Entonces, lo que le permite eso es dar por eso se llama desviación estándar, porque es, dados sus números, qué tanto se desvían de la media para arriba o para abajo, si se desvían mucho. Ya ahorita vamos a ver por qué utilizamos esos dos números. Son parte del Z-score, que es lo que ya vamos a ver, ahora sí. Aquí está. Entonces, bueno, ya vimos que, ¿verdad? Que NumPy es una forma de tener arrays que son, bueno, una de las cosas importantes de por qué NumPy es que es sklearn, la base de los arrays que él utiliza, realmente son NumPy arrays. Keras, que es la que también utiliza, por ejemplo, para redes neuronales, que es súper famosa, se basa en NumPy. TensorFlow se basa en NumPy. Básicamente todos ellos debajo del sistema, al final todos son NumPy arrays, que ahí es donde se están haciendo ¿cómo se llama? Las operaciones. Ok, y la otra es Matplotlib, que esta es una librería que nos va a permitir hacer gráficos, que después vamos a ver que, por ejemplo, el DataFrame, que es el de Pandas, que es la librería de Pandas, él ya lo trae incorporado y nos da una mejor manera, incluso está basado también en NumPy y tiene estas dos juntas debajo de la librería, digamos. Entonces, lo primero que vamos a ver es aquí lo voy a mandar. Ok, voy a explicar qué es lo que estoy haciendo ahí. Aquí arriba, voy a pegar acá. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es simplemente, primero utilizando NumPy para generar datos aleatorios. Es solo para hacer una demostración de lo que es un outlier y obligarlo a tener un outlier. Entonces, para que sepan como en Python qué es lo que está pasando, se está llamando porque normalmente como los números aleatorios dependen de una raíz, entonces, bueno, se setea la raíz y llamo esto, que esto es el paquete de NumPy, diciéndole que a la parte del paquete de random que él tiene internamente, y normal es que lo haga una distribución normal, para los que no saben, después lo podemos ver, pero bueno, saca los números aleatorios con cierta manera, de cierta manera, eso es para que queden bastante juntos y ahorita le van a tener sentido. Y además le estoy haciendo un append, que estos son los números que vamos a decir que están como fuera de la escala, ¿verdad? Porque aquí generamos números que están ahí muy cerca entre ellos, y aquí estoy poniendo números que son los outliers, que en el caso de nosotros como mediciones o lo que sea que esté pasando, y lo multipliqué por 100, nada más como para que sea más visible. Entonces, pueden ejecutar eso con Control Enter y después aquí, por ejemplo, pueden darle a Data, Control Enter y ahí van a ver cuál es el array de datos que generamos. Esos son sus datos iniciales que tenemos ahorita. Digamos que esos son una columna que tiene datos de temperatura, no sé, por decir algo. Nada más una columna, ¿verdad? Eso estamos viendo como si fuera solo una columna, no estamos trabajando con más dimensiones ni nada. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo hacer una gráfica. Voy aquí a pegarlo aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Primero, PLT scatter. Para los que no saben qué es un scatter, son las gráficas básicas de entre X y Y, así estas típicas. Eso es un scatter, que son de puntos. Que entonces, usted tiene puntos X y Y grafica básicamente eso. Entonces, este range, de hecho, lo voy a poner como por aparte primero para que se vea como un toque, creo que estoy haciendo con eso. Index igual a eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ya aquí con esto? Aquí lo voy a volver. ¿Qué es lo que hace aquí en Python esto? Voy a poner esto para que sea mejor. Lo que me generó fue 100 números en línea. Le estoy diciendo, genéreme números de 0 a 100, eso es lo que hace el range, de 0 al número que yo le diga, y pónganmelo en una lista. ¿Por qué? Porque yo quiero graficar este valor y ocupo un eje. Entonces, básicamente ese es el eje X, para que esté 0, 1, 2, 3,
etcétera. Y la data, que es el otro punto. Entonces ahí pueden darle enter y van a ver la gráfica que tenemos. Entonces estos son los datos iniciales que nosotros tenemos. Aquí, bueno, para explicar esto, básicamente el título, los labels que hay en X y Y aquí para estos. Ve que aquí está el index, que es nada más como para que estén en una posición ahí, como 0 y el valor realmente en el que están. Y podemos ver que aquí estos números están súper lejos de nuestras mediciones. Son labios. Y, sí. No, Eso, está hablando conmigo, man. yo, ok. Es que tengo esta hora. Entonces, estos son los valores que inicialmente podríamos decir, ok, tal vez no los queramos, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, bueno, primero vamos a ver otra cosa. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es un histograma. Ahí mandé otras 2 líneas de código. ¿Qué es esto? Entonces, esto lo que dice es, por cada número que haya, ¿cuántos hay? O sea, ¿cuántos hay de ese número? Por ejemplo, aquí cerca entre 1600 y 2000 hay cerca de 8 números, una cosa así. Hay 60, por ejemplo, que están aquí entre menos algo, 0 y más, por ahí. Y tenemos estos números que están acá. Entonces, la mayoría de números están en esto. No sé si saben que es un histograma o si tienen alguna duda con eso. No sé si eso lo han visto o si lo entienden, que es básicamente la cantidad de elementos que hayan de algún tipo, de algún número, por ejemplo aquí, de los números que hayan aquí. Entonces, como aquí todos estos están, básicamente está contando todos los que están aquí en 2000, son estos que están acá. Y la mayoría están entre -1 y 1, más o menos, que es como se ve acá, que muchos están muy cerca de 0 y un poquito más abajo y aquí. Entonces, esto es un histograma que nos enseña que nuestros datos están un poco corridos y que la mayoría no está en este punto, ni en este punto. O sea, la mayoría está acá, que es donde nosotros nos quisiéramos tener, es que un histograma esté más o menos de una manera como, vamos a ver. Ok, aquí podemos ver la diferencia. Aquí pueden ver, por ejemplo, digamos que, bueno, esto es diferente, pero que nosotros nos gustaría que quedara así, que quede centrada porque eso quiere decir que tenemos la misma cantidad de datos para un lado que para otro y eso es lo que mejor nos ayuda para las predicciones, en casi la mayoría de casos. Ok. Entonces, ya ahí tenemos eso que es, ya visualizamos de 2 maneras, vimos cómo hacer un gráfico del histograma poniendo los datos de iniciales, igual un scatter plot, y en las 2 maneras, ¿verdad? Podemos ver visualmente que hay outliers. Ahora, ¿dónde entra el Z-score? Ahí lo mandé. Hay una transformación numérica que uno le puede hacer a eso. ¿Qué es? Le voy a restar el promedio y lo voy a dividir entre la desviación estándar, que fueron los 2 números que hicimos. Ya ahorita vamos a ver por qué visualmente eso tiene sentido. Ahorita van a ver después de eso por qué ahí lo envié, les voy a enviar los dos. Un solo, que ya, esos dos. Esos dos que, entonces vamos a ver. Primero que nuestros números quedaron en unas escalas más pequeñas, porque entonces quedaron centradas un toque más en el promedio y lo dividimos entre la desviación estándar, que esa desviación estándar nos da que podemos hacer una escala que se base en su varianza. Básicamente lo que nos da es como una forma más general de revisar esos datos y en una escala que ya no está en la escala inicial, que era entre 2000 y esas cosas. Si usted le aplica esto a cualquier dato, no importa si está entre 2000, si está entre 100.000, si está lo que sea, siempre va a estar rondando entre -3 y 3, normalmente, o un poquitito más de 3, que es donde está la mayoría de datos. Siempre que usted aplique eso en datos que estén distribuidos normales, que es normalmente, o sea, una distribución normal significa que están muy cerca de un centro y que están bien divididas como mitad y mitad hacia los 2 lados.
Entonces, lo que vamos a hacer para poder realmente, eh, lo que vamos a ver es que una de las cosas que recomiendan es, por ejemplo, que después de sacar ese score, ahí lo mandé, este otro gráfico, que entonces podemos ver una cosa interesante, que es que, no sé qué fue lo que le mostré acá. Ah, ya sé. Que ven, entonces ya vemos este gráfico, aquí donde estaba como este, pero en esa escala podemos ver que sin la mayoría de nuestros datos, por teoría de que de esa transformación deberían de estar entre 3 y -3, podemos tratar todo lo que esté fuera de esos datos, ¿cómo se llama? Como un outlier. Entonces, básicamente tenemos una medición para poder decir, porque si no, no necesariamente tenemos una forma de decir, no, es más de 50 o más de 20. Ese número no es necesariamente tan exacto y tan fácil de escribir. Entonces, esto es una técnica que se utiliza para poder determinar esos. Ya outliers, aquí usted puede llegar y decir, ok, los voy a filtrar o simplemente tal vez los voy a poner aquí al máximo, en -3 y eso es lo máximo que voy a hacer. En este caso puede ser que mejor sea filtrarlos y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Ok, ajá, esto. Entonces, vamos a ver, vamos a hablar un poco ahí qué se está haciendo con esas instrucciones. Primero, voy a poner esto aquí, esto que estoy haciendo acá. Vea que esto nos devuelve aquí un montón de trues y unos false. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que, dado el z-score, él me va a volver con esta condición menor a 3 de un valor absoluto, para que vaya a -3 y a 3, que sean menores. Entonces me va a dar true con los que estén en medio de eso. Entonces, una de las cosas interesantes que uno puede hacer aquí en Python, por ejemplo, es que entonces yo puedo utilizar voy a poner aquí un toque más grande, ese array en el array inicial, por ejemplo, en el z-score, y entonces filtrarlo, porque entonces ahora me va a volver todos los que estén true y va a ignorar los que estén false. Entonces, yo puedo hacer una condición para poder filtrar esos. En este caso, esta información ya no tiene así, como lo estoy llamando, que es el data score y con esto aquí la condición, entonces me va a volver solo los que estén pegando con un índice que diga true y los false los va a ignorar. Entonces, así es una forma que nosotros tenemos de filtrar esos datos. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo son dos cosas. Estoy filtrando los datos en el que tiene el z-score y en la data original para poder visualizarlo en la data original, qué es lo que significa cuando uno llega y borra estos. Aquí vamos a ver una cosa de la diferencia que hacen ese poquito de números. Ah, bueno, se lo voy a mandar ahí. Aquí están viendo la media de los datos iniciales y la media con los datos que aquí, ¿verdad? Ya le envié datos y le mandé la condición, entonces ya aquí ya no tiene los que están mayor de 3, los que estaban ahí cuando hice esa transformación. Entonces, vean que en uno la data es 140, el min es 148 y el otro es 35, cambia un montón. Esto es lo que se movió por haber quitado los que son más de 3, que se desviaron más de 3 veces de la desviación estándar, que es lo que significa eso. Que si ya se desvía 3 veces, lo que normalmente se desvían los datos ya es probablemente que sea un dato que sea un outlier. Y, ok, esto es lo último. ¿No? Entonces ahí agregué, igual son dos gráficos, que lo que van a mostrar es entonces, igual, ¿verdad? Scatter y con el range original, solo que aquí están pegados la data, aquí están los filtrados y esta es la data normal y lo hice 2 veces para que muestre, cada vez que se muestra el show, de hecho si yo no le pongo show, si no me equivoco los pone juntos, ajá, los revuelve ahí, pero cuando usted pone show entonces muestra este y después muestra este. Entonces, ¿aquí qué pasó? Que bueno, aquí ya podemos ver que filtramos los que están aquí arriba ya no están en esta, de hecho en esta escala aquí llega hasta 1000 y está mucho más cerca. Así lo va haciéndole la reducción ahí, dependiendo de los datos
vaya a necesitar. Sí, digamos, aquí lo que lo que lo va a hacer es, por ejemplo, usted va a revisar una por una, va a revisar la temperatura, o va a revisar la humedad, o va a revisar todas unas mediciones por sí solas. Va a hacer un gráfico de scatter, va a hacer un gráfico de histogramas, va a ver que si está bien distribuido o si hay outliers. Entonces, si hay outliers, puede aplicar eso. Puede llegar y decir, "Mae, no, voy a borrarme los que se están saliendo demasiado porque estos son mediciones que no tienen ningún sentido en la data y lo que van a hacer es correr las predicciones hacia algún lado". Eso es lo que serviría para eso. Y, bueno, y lo último es, este, ya lo mando, nada más porque esto lo tengo que cambiar. Original filter, ajá, no está ahí. Ahí lo voy a mandar. Y entonces vemos que el de arriba, ¿verdad? Está un toque más centradito, igual tiene algunos outliers aquí. Bueno, que están todavía fuera de la escala, pero ya no están tan fuera de la escala, que esto ya era 2000, ¿verdad? Y entonces podemos ver bueno, que nuestro histograma está un toque más centrado, que no hay números que se estén saliendo demasiado de los que están, y la mayoría están en el centro. Lo que nosotros creemos es que esto está todavía más en el centro. Hay otro poco de cosas que se pueden hacer, que después vamos a ver, porque yo creo que ya hasta aquí está bastante bien, que aquí tenía otras normalización, transformaciones, otras, por ejemplo, si nada más por encimita, así, no corriéndolo, por ejemplo, en estos datos que están así, como hacia arriba, uno le puede aplicar una conversión logarítmica y vea cómo quedan. Es una de las cosas que se pueden hacer también. Y eso lo que pasa es que si hay outliers, igual los pone como muy cerca en esta escala, entonces también es una de las cosas que se pueden hacer. Se lo puede convertir en logaritmo y lo que hace es que la escala queda tan cerca que los outliers ya no tienen tanto efecto, por ejemplo. Es una de las cosas que se pueden hacer. Aquí también min-max. Bueno, aquí este se nota un montón. Esto lo podemos correr después, ya eso es como para que lo vean, tal vez. Por ejemplo, aquí estos son datos, los mismos que nosotros teníamos. Aquí están los outliers y yo no los filtré. Lo que les apliqué fue el logaritmo y vea cómo quedó el scatter. Quedaron súper esparcidos y esos quedaron súper cerca. Ve que están en una escala de 7, 6, 5 y están aquí todos cerca. Entonces ya esos outliers no tienen tanto efecto en que vayan a joder la escala. Entonces es una de las cosas que usted puede hacer si tiene outliers, por ejemplo. Filtrarlo es una de las cosas que normalmente no es una buena idea, pero depende de lo que quiera, tal vez es necesario. Probablemente lo que quiera es hacer alguna de estas transformaciones que pueda trabajar. Y yo creo que con esto podríamos quedar hasta ahorita ya. Ahí no sé si alguien tiene alguna dudilla o tiene un comentario. No, no, muchísimas gracias. Oiga, puña, está pasando un avión aquí. Se le cortó cualquier cosa. De no, mae, buenísimo. Mano, La es clase. que, gracias. No, mae, que te iba a decir que gracias. Lo que pasa es que Sí, por allá. yo vivo cerca del aeropuerto, va. Entonces pasa a veces un avión, si se escucha muy fuerte, el sistema este ¿cómo se llama? Del noise reduction este, mae. Del, Ajá. Sí, más de los bien quita su micrófonos. voz. Sí, empieza a cortar mi voz porque la Sí. confunde. Ajá. Ah, no, está Más muy buena sí, la clase ahí. y bueno, hay cualquier duda, igual, mano, me gustaría que igual si tienen alguna duda lo manden ahí directamente al grupo, yo creo que ya aquí ya estamos entrando, ¿verdad?, en terreno más técnico, y ya sería más todavía ya preguntas, por ejemplo, ya que tengan de outliers, o de técnicas, o de por qué una cosa, o lo que sea que se les ocurra ahí un día caminando, sería bueno que lo manden ahí, Y tal yo vez una tengo duda pregunta con esto de interesante los que... outliers, pero ahí mae, se las pregunto el transcurso de la semana cuando ya vaya a repasar. Sí, y, ajá, y más, es un montón de información, ¿verdad? Yo esto lo Sí, estoy mae, dando sí, ahí, que es, o sea, como yo le decía a a Joshua, que es que, di, ma, igual ahí van a tener que llegar a estudiar y si ya quieren entrarle, porque sí es un montón de materia y fijo, son cosas nuevas y es otra forma de ver la arquitectura para los que han trabajado con backend y demás. Entonces, sí, ahí si tienen algún tipo de duda, ahí voy a subir el video igual. Para eso voy a pasar, bueno, el código ya tienen ahí acceso, pues si lo quieren igual tener, igual ya lo tienen casi todos. Y voy a pasar los slides también. Y ahí
y ahí vemos el resto. Ya para las próximas, entonces ya podemos seguir. Mi idea es trabajar con, por ejemplo, aquí vimos outliers, entonces el siguiente, que he hecho, bueno, así por encimita nada más. Cuando faltan datos, hay diferentes técnicas de rellenar datos, entonces aquí tenía preparado esto, por ejemplo, entonces ahí podemos ver eso. Eso es una de las cosas. Hasta aquí he llegado, de hecho, no he visto más de hasta aquí, imputation y outliers, es lo que tenía preparado, pero igual todavía nos falta algunas de outliers que podemos ver la próxima, imputation, y ya aquí probablemente podemos trabajar varias de estas ya en una sola clase para la siguiente. Genial, genial. Está buenísimo, de hecho. Y sí, yo creo que ya estamos. Entonces, muchas gracias a todos por venir y Muchas nos vemos gracias. ahí. Pura vida, pura vida. Muchas gracias. Hasta nada.